Desde da 3 años, el mercado artesano y ecológico que se celebra en esta mesma Plaza Mayor, con la colaboración de la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón, recibe, misteriosamente, la visita de una ilustre dama xixonesa, muerta con Dayá, en 1807, y que tiene una calle propia en esta ciudad desde a lo menos 1912. 1912 porque es y el año en el que el comercio amosó la primera referencia a la calle Largandona. Pero como el sen de esta actividad y divulgar la obra literaria, los 5 poemas que se conserven, que se sepa de esta mujer, la primera de la que se tenga constancia que escribiera en lengua asturiana, preséntase siempre con nombre propio, con un nombre diferente al de Largandona, Xosefa de Xovellanos. Y da cuando, la verdad es que hay espontáneos que se animen a falar con ella, y así nalle como esa dama va dándose cuenta a dulces de que mucha xente en Tagüey sorpréndese de saber que Gaspar Melchor de Xovellanos, al que la mayoría de la xente conoce, evidentemente, porque ya el personaje más mainstream de Xixón, tuviera una hermana escritora. Da cuando ella va paseando el mercado, enséñenla, los pasa a los niños y os dicen, mira, ahí va una princesa. Hay quien llega a dudar de la su verosimilitud como personaje histórico e inclusive, este es un secretín, una vegada confundieronla con la Constitución de 1812 por aquello de que a Dambes les llamaban a Pepa. En fin, que queda mucho por facer, mucha divulgación por facer. Pero esta falta non é únicamente destos espontáneos, non, porque este tipo de confusiones son máis frecuentes de lo que pensamos nunha sociedade na que históricamente la invisibilización de la muller foi norma. Así nallera dende el propio nacimiento de la muller, magar de que existieron familias como los xovellanos que creían también na educación de las mulleres y mucho en antes de la redacción y publicación de la Vindicación de los Derechos de la Mujer en el Reino Unido, ellos creían en eso. Ellos quedaban, por ejemplo, generalmente excluidas del mayorazgo que tres de ellas desgracias asociadas a los sucesivos primogénitos valgamar los xovellanos Gaspar, y inclusive cuando tenían una sólida formación intelectual y cultural, como y el caso de Xosefa, un techo de cristal enorme hacía que no pudieran acceder a los puestos por medio de los cuales se dominaba el mundo. Y eso que valían para ello. Sabemos, por ejemplo, que Xosefa fue también, aparte de muchas cosas, una gran política que logró que el conde del Campomanes cambiara el su voto al favorable para convertir a Gaspar en alcalde del crimen de Sevilla. Pero no la dejaron ser, no nos dejaban ser. Y el escaezo definitivo llegaba tras de la muerte, cuando los logros que podían todavía conseguir algunas mujeres quedaban sepultados detrás de la creencia tan usual en el siglo XIX de que la mejor ocupación para nosotros, para ellas, era ser ángeles del hogar, que viene a ser pues estar en casa con la pata quebrada y mirando al cielo. Si casi toda la suerte con la que la prove Xosefa nun contó en vida, vilva temprana como foi, má doliente, tuvo 20 años, 22 años después de morrer. En 1839, Xosé Cabeda Inaga incluyó parte de la su obra poética en la primera recopilación de poemas en asturiano que se conoza, amosándonosla a Sina como la primer mujer de la que se tenga constancia que escribiera en asturiano. Quién sabe si en antes de ella hubo otros que no tuvieran esa misma suerte y que hoy no conozcamos. Y el resto, bueno, pues ya lo sabemos todos en este pleno, ¿verdad? Y historia. Bien luego, a finales del siglo XIX, los estudios xovellanistes, les obres de Somoza, de Canella, van poner de moda el siglo de les lluces, esa figura del ilustrado Gaspar Melchor Baltasar de Xovellanos, van a publicar los sus escritos y, como no, también, aunque siempre estres de la solombra del hermano, que ya es muy grande, a vindicar a Xosefa de Xovellanos, quien solo, curiosamente, a partir de este momento, a finales, los caberos años del siglo XIX, entama a nomase como Largandona, vencellándola así para siempre al nomato procedente del apellido del Sohome, el cangués Domingo González de Largandona, al que ella, bien y cierto, amó y amó mucho. Magar de que les fuentes que conocemos, güey, falen de otros nomatos empleados por la propia Pepa, así era como la llamaba en esos cartes Gaspar, o por ella mesma en esos poemes, denominábase la reclusa, la esbelta, y el nomato que va a elegirse para la calle de Largandona, unos años después en Xixón.
Non consta asina nin nas llargas memorias del seu hermano, nin na recopilación de Cabeda que la llevó a la fama. Nesta obra, ya de 1839, ella consta col seu nome propio. El nome de la Argandona va a caltenerse hasta la guerra, hasta la posguerra, cuando la CAI pasa a denomarse Hermanos Fresno. Y esta ya una decisión un tanto polémica, inclusive es na dómina, ya que en 1955 sabemos que Pedro Urlé Manso pidió en Páxines del Comercio, a la Corporación Municipal, la restitución del nome de la Argandona para evitar que sobre la memoria d'aquella insigne dama caiga la muerte del recuerdo. Pero ye que, según Calixto de Rato, ya en 1932, en antes de la guerra, esta muerte ya entamara mientras la denominación como la Argandona, porque él reconocía que muchos xixoneses, en 1932, ya non sabían a qué o a quién se refería este nómato, se refería a aquello de la Argandona. Referíase, sí, a Xosefa de Xovellanos y de Xove Ramírez. Y decímoslo asina, con nome propio de la muller a la que homenaxea esta CAI realmente, y en asturiano, porque esta tamén é unha forma de facer xusticia con la marxinación del idioma en el que faló, vivió y escribió ella. Como dicía el seu hermano Gaspar, l'asturiano yera ye, y agora voy a citar literalmente, la lingua viva del nueso pueblo. Todos lo mamamos, por decirlo así, con la primer yechi. Va pasando tradicionalmente de pasafíos y caltiense de xeneración a xeneración. ¿Quién ye? Dicía el Illustrau, y aquí es muy interesante porque está refiriéndose a la súa infancia, infancia que compartió con muchos hermanos, entre ellos Josefa, que era, además, la favorita de él. ¿Quién ye el que nun lo faló na súa primeira edad? Así que, asina, con nome e la lingua propia, es hai de recordar a les grandes figures de la nuestra historia, y Josefa é unha d'elles. Evidentemente, la concepción nuestra d'elles de cómo recordales, de cómo mentales, va cambiando, evidentemente. Non podemos tratar mal a aquellos próceres del siglo XIX que la denominaron como la Argandona porque la concepción ya era otra, diferente. Y es natural que las cosas cambien. Ya lo decía Mercedes Sosa, ¿verdad? La negra, en ese cantar tan guapo que cantaba ella, cambia, todo cambia. Y no hay de tener miedo a ello, no hay de tener miedo al cambio. Miren, y con esto ya voy terminando. Una de las composiciones de Xosefa de Xovellanos, que ya era, por cierto, cronista, además de poeta, la que fala concretamente de la proclamación del seu hermano Gaspar como ministro, dice tal casina, y vuelvo a citar literalmente, non quito ni una coma, ni tampoco traduzco nada, escribió la asina. Non sabes, Xoán, que fexeron aquel señor tan yocido, tan falatible y derecho, tan plantao y bien coído, que lo llamen don Gaspar, hermano de don Francisco. Claro, y eran tiempos, en 1797, cuando este poema lle redactau, nos que decir Xovellanos en Xixón implicaba pensar más en el mayorazo, en Francisco de Paula, que en el propio Gaspar. Y esto, evidentemente, pues más de 200 años después, pues también cambió. Todo cambia, decía Mercedes Sosa. Si hoy recordamos a ambos con toda xusticia, a Francisco de Paula y a Gaspar, con los dos nomes propios, faigámoslo en tos también col d'ella, para que les neñes xixoneses que la vean en el mercado artesano y ecológico de Xixón tengan un espello en el que mirarse, sepan que ellos también pueden hacer historia y no quieran ser ya más nunca princeses, que es una cosa un poquín difícil de algamar para quien que non sea de sangre azul, sino en Xosefes de Xovellanos y de Xove Ramírez, por una vegada con nome y con apellido propios. Muchas gracias.